Bueno. Bueno, hola, ¿qué tal? Tuten Guanche. Nosotros los saludamos acá desde Buenos Aires, recordándolo a usted en la avenida de junio de 2018, con mucho afecto, con mucho reconocimiento por su sabiduría, sus conocimientos, su trayectoria, y es excelente esta entrevista que tenemos con usted, con mucha suerte para nosotros y para usted. Como sabe, siempre nosotros, además de nuestro sistema, le difundimos mucho el budismo tibetano a todo el mundo en la medida que nosotros podemos. Le agradecemos la entrevista del libro de la Casa del Tíbet, que cuando cumplió el aniversario, los 25 años de la inauguración de Casa del Tíbet, así que muchas gracias. Queremos hacerle algunas preguntas desde este momento que tenemos anotadas sobre varios temas actuales. ¿Qué le parece? Vamos a empezar. Perfecto, perfecto. Bueno. Señor Maestro León. Gracias. Sí. Bueno, sí. La pregunta gracias, que gracias. tenemos, la primera pregunta para el público, porque nosotros ya sabemos, pero el público no. ¿Cómo llegó usted a convertirse en lama y desde su historia personal que llegó desde el Tíbet hasta Dharamsala? Vale, esa es importante pregunta, pero no tan pregunta para mucha gente, ¿sabes? Entonces, ahora, antes explicando, ¿no? Yo soy tibetano en esta vida y después un humano, ¿ok? Primero humano, no soy animal y ni soy santo. Y un humano, después segundo, soy tibetano, nacido en Tíbet, en esta vida, ¿vale? Y no soy chino. Y otra cosa es que después, cuando tenía solo 4 o 5 años, el gobierno chino, militar chino, invadieron Tíbet, ¿sí? Hace 62 años. Y después ya perdió 1 millón, más de 1 millón hermanos vida, murieron, mataron. Y incluso mi propia mamá ha sido víctima de los chinos, murió. Yo no recuerdo, sí, 4 o 5 años. Y después, nada, gracias a mi papá me llevó, hemos escapado, ¿sí? Y llevando al hombro de mi papá, durante noche, porque durante el día no puede escapar, porque vigilando a los chinos con binocular. Entonces, pues si ves a alguien moviendo, escapando, entonces tiraba fusiles y mataba. Por lo tanto, mi papá escondiendo durante el día y noche oscureciendo y nos lleva. Y no hay coche, no hay taxi, no hay tren. Entonces solo Himalaya, subir y bajar, montañas, noches, no hay carretera, ¿sabes? Entonces cayendo, no ve camino, perder, tal. Hay muchas cosas. Después, final, por suerte, padre podido conseguir llegar al Katmandú. Después unos días, ¿sí? De subir, bajar, escondiendo. Y por suerte hemos sobrevivido. Y después yo mismo, 5 o 6 años, mendigando en las calles de Katmandú, Nepal. Durmiendo en las calles y mendigando. Eso fue. Y después, gracias al Dalai Lama, que llegó a India, ¿vale? Entonces, el gobierno indio abrió frontera para los tibetanos. No necesita ni billetes, no necesita visados, ni pasaporte. Entonces, ser tibetano, gracias al Dalai Lama, el gobierno indio nos dejó entrar en India. Todos los tibetanos tienen ganas de estar cerca del Dalai Lama. Mis padres y todos grandes. Y después nos cruzaron a India, también pobre India aquel momento. Y no había nada y otra vez mendigando en las calles de India, yo mismo, durmiendo. Menos mal, India no hace mucho frío, puede dormir calentito en las calles, ¿no? Cualquier rincón. Y después, incluso encima, Dalai Lama pensando, wow,
niños, niñas, miles en carretera, mendigando. Entonces esto será, sí, triste. Y niños de ahora que mendigando, durmiendo en las calles, será futuro del Tíbet. Para esto necesita educar bien. Tiene que tener educación. Cualquier persona, si no tiene educación, entonces puede trabajar, pero menos lucha. En tu caso, vale, Dalai Lama pidió al gobierno indio, y gracias al gobierno indio abrió escuelas y empezó a buscar niños, niñas, calle por calle India. Y yo he sido un niño de calle, me llevaron a escuela donde he podido aprender en India, ¿sí? Lengua tibetano, hindi, indio, inglés, todos en India, ¿sabes? Desde calle nos llevaron a escuela. Eso, porque según la deseo de Dalai Lama y futuro, tienes que saber, si no sabes tu historia, tu propia historia, cultura, idioma, entonces, ¿qué es tibetano? ¿Sabes? Ser tibetano tiene que saber su historia, su identidad, su lengua, su cultura, su tradición. Entonces, esto será algo futuro bien. Por lo tanto, yo, he tenido gran suerte, resumiendo, 16 años cuando tenía y decidí salir de escuela y medir, hecho monje, ¿sabes? Monje. Y después, por suerte, buen karma, y me he podido entrar al monasterio privado de Dalai Lama. Esto no cualquier persona puede entrar. Yo no sé, no tengo enchufes, pero por mi suerte me aceptó a su monasterio, donde he podido aprender bastante filosofía, profundizando el budismo, y después, ahora, todavía, tanto año, no soy joven, pero interior, soy joven todavía como señor León. edad no somos tan joven. Yo ahora hace poco cumplí 66 años. Nadie quería. 66. ¿Sí? Joven. Joven, ¿sí? En comparación de usted, soy joven. Sí, porque yo tengo unos cuantos entonces, años. Ahora, la pregunta realmente de Lama, entonces, Lama es una palabra, ¿vale? Que la mayoría conoce, pero Lama es una palabra, de que maestro espiritual, es Lama. Sí. Guru en hindi, ¿sabes? Los gurús. En este caso, yo digo muchas veces, soy más monje que Lama. Yo mismo, yo siento, ¿sabes? Sí. Porque Lama quiere decir maestro espiritual. Yo tengo que tener muchos discípulos llevando meditaciones profundamente, enseñando filosofía budista. Si voy a dedicar esto, entonces puede decir que soy Lama. Pero ahora, ¿vale? Yo enseño un poco, también hago, como no sé, para mi pueblo, ¿no? A nivel cultural, nivel arte, nivel derechos humanos, ¿sabes? Y mucha gente piensa que, Lama Wanchen es político. Me dicen, y parece, porque Tíbet no solo es meditación budista, Tíbet es conjuntamente, es muy profundo. Tíbet es patrimonio del mundo, ¿sabes? Tenemos una cultura rica, y una filosofía, la humanidad también, que para la paz mundial, ¿sabes? En el caso que tenga gran compasión a todos los seres y tolerar y respetar a todas las religiones, tradiciones, eso nos enseña. Por lo tanto, Tíbet tiene que ver mucha, ¿sabes? No sea fanático al Tíbet. No hace falta ser fanático para favor a Tíbet. Pero sabiendo Tíbet, como ustedes, nivel ciencia de astrología, filosofía, medicina, wow, ¿verdad? Que es muy rico, ¿sabes?
Por lo tanto, sabiendo esto, usted, Escuela Aslan, que está apoyando al Tíbet para preservar nuestra cultura, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestra filosofía sobre el Tíbet. Esto no tiene dueño, de realidad, es universal. Eso será utilizar, ayudar a todo el mundo, no solo para los budistas. Esto sirve para todo, para conseguir, cada uno de nosotros, un ateo, no creer nada, Dios ni Buda, aquella persona, cuando podemos compartir con ellos para que tenga mejor vida, más potencia humana, tenga mejor corazón, aquella persona, ¿sabes? Ser buena persona, eso es muy importante. Bueno, vale, gracias. Tenemos otra pregunta. Acá en Buenos Aires hay poca gente que no sabe que en España, en Barcelona, está un lama del Tíbet que habla español y que hay pocos que hablan español tibetano. Entonces, ¿cuál es la misión de la Casa del Tíbet ahí en España? Muy importante que todo el mundo, por supuesto, en España todavía mucha gente no sabe Casa Tíbet. No solo Argentina, ¿sabes? Sí. Es muy normal. Y después, Casa Tíbet, toda España, en Barcelona. Ya Casa Tíbet, yo soy fundador. Sí, hace 27 años. Hace 1994. Sí. ¿Sí? Y 2019 cumplió 25 años. Y año pasado 26, ahora es 27. Sí. Pero 25 años yo he intentado trabajar bastante para mi pueblo, para dar a conocer la situación real del Tíbet y los valores que tenemos en la riqueza de la filosofía, no solo rezar al Buda, también como filosofía de vida cotidiana. Cada uno de nosotros, aunque no sois budista, pero que viva mejor, viva más digna, ¿sabes? Ser mejor persona, tenga compasión y no hagas daño con nadie. Ese es el mensaje. Y después vivir bien, dignamente, contento, feliz, a pesar de que hay coronavirus, pero intentar ser feliz. Difícil. Sí. Después, final, cuando llega la muerte, morir también dignamente, morir con paz, morir sin miedo, morir con Dios. Esa es la cosa. Por lo tanto, Casa Tíbet, ahora aquí mucha gente viene, diferentes niveles. Los políticos también vienen, no todos. Y muchos intelectuales también vienen. Muchos buscadores del espiritual, religión también viene. Intercambio religiones con diferentes. Hacemos interreligiosos. Hacemos mucho aquí. Con judío, con hindú, con islam, con católico, con ortodoxo, budista. Hacemos también intercambio, ¿sí? Interreligioso también hacemos. Y también la Casa Tíbet puede visitar cualquier persona, incluso mucha gente, grandes ciudades, mucha gente perdidos, un poco mal, ¿no? Pobre, sí, cabeza un poco mal, muchas preocupaciones, triste, físicamente mal, tiene muchos problemas en casa, trabajo, familias, y después también viene a Casa Tíbet. Yo siempre digo, está abierto. Casa Tíbet tiene que ser abierto para todo el mundo. Gente, sí, importante, gente normal, gente pobre, gente perdidos. Todo. Entonces, ¿vale? Ellos mismos encontrarán un tipo de paz en Casa Tíbet. Eso es bonito, Casa Tíbet, ¿sabes? Y después no hace falta viajar a Tíbet. Porque es difícil. No, gobierno chino
consulado, embajada china no da visado fácilmente visitar Tíbet. Controlado. Los chinos no quieren saber la realidad del Tíbet al mundo, por lo tanto, restricciones. Y después, a vez de ir lejos al Tíbet, y mucha gente disfrutando nuestro pequeño Casa Tíbet aquí en Barcelona, medio de Barcelona, ¿sabes? Y tenemos templo de 1000 Budas. 1000 Budas tenemos aquí. Y después muchas estatuas, muchos tanga, pintura, hay también capilla de todos los enseñantes de Buda, Kanjur, todos los volúmenes de Buda, 108 volúmenes. Dalai Lama me regaló todos los textos que tengo aquí en Barcelona, ¿sí? Después otro capillo de 21 tara, estatua de capilla de 21 tara, también muy bonita. Después otra mini gompa, se llama mini sala, donde he pintado todas las paredes de estilo tibetano, la vida del Buda. Y eso también, no ve aquí, en Barcelona hay Picasso, hay Miro, hay Dalí, ¿sabes? Pero no como del Tíbet, es diferente total. Ok, eso, y después Casa Tíbet, organizamos muchas conferencias, seminarios, ¿sí? Y después yoga, meditaciones, ¿ok? Y después interreligiosa, también dicho, y presentación de libros. Muchos editoriales sobre budismo, sobre Dalai Lama del Tíbet, todo editoriales nos comunica y Casa Tíbet hay sala de multiuso. Entonces, sí, allá mismo, ¿no? Y cuando hay ceremonia, luna nueva, hoy es luna nueva, y sí, cuando hay luna, hoy ya hace a las 6, a las 5, sí. Yo he hecho aquí online de luna nueva. Sí. Y luna llena, hay 200 personas vienen a la ceremonia. No, sí, hay gente gusta, vale, una cosa, pero no para hacerse budista. Pero a través del budismo, filosofía, técnicas, que gente que consiga un poco de paz interior, que sea un poquito mejor persona, porque si no, en Occidente tiene demasiadas cosas, objeto, dinero, sí, casa, edificio, coches, sí, marcas, busca, pero interiormente siente pobre. No siente, ¿sabes? Contento, feliz, porque siempre mira al vecino. ¿Quién tiene? Vecino tiene, coche BMW, ¿sabes? Entonces uno quiere. Claro. Los niños, incluso ahora, mirando mucho, como él tiene solo un móvil de Samsung, por ejemplo, y otra amiga tiene iPhone 10, 11, 12, y niño pierde su contento y quiere tener aquella. Y mamá, papá, yo quiero iPhone 12, yo pongo iPhone 12. Pobre mamás. No es fácil de comprar, trabajando muy duro. Por lo tanto, niños nunca están contentos, siempre quieren más. Eso es el mundo moderno donde vivimos, ¿ok? Así, vale. Bueno. Bueno, justamente le íbamos a preguntar, y creo que usted acá esto lo ha mencionado, cómo el budismo, porque usted representa para nosotros el pensamiento y la vida budista, ve el mundo actual, y creo que usted recién lo ha relatado esto, en esta descripción que para el público puede ser crítica del materialismo actual, ¿no? Pero esto trae un montón de problemas. ¿Y cuáles problemas usted considera que esto trae en el individuo actual? Tanto materialismo, que creo que es lo que usted está diciendo, ¿no? Vale, sí, eso es muy normal. Problema, sufrimiento en mundo, no solo ahora, ciclo por ciclos, miles de años,
¿sí? El mundo, samsara, es donde vivimos, ¿sabes? No es fuera del sufrimiento, hay muchos conflictos. ¿Por qué? Hay muchos ignorancia, hay muchos apego, odios, celos, envidias, hay. Eso es la emoción negativas. Mientras tiene engaños mentales, entonces complica de pensamiento negativo surge entonces diferentes ideas, odiar a alguien, apegar tu mente a alguien, según qué cosas rechaza. Entonces, envidia, celo, orgullo también. En este caso, entonces, surgiendo complicaciones. Otro lado, desde todo sufrimiento, causa es la karma. ¿Sabes? Otra palabra de karma. Sí. Karma positiva, produce un resultado, paz, felicidad y salud. Karma negativo, entonces, trae complicaciones, dolor, sufrimiento y problemas. En ese caso, sí, tiene que vigilar un poco, sí, controlar nuestra mente, nuestras palabras que habla, nuestra acción que hace. Cuerpo, palabra y mente es la más peligroso. Pensar correctamente, pensar positivamente para ti, para de los demás. Eso es ser menos egoísta, autoestima menos y valorar más a otro. Tenga más compasión, amor, cariño a otros. No quiere decir que tu marido, tu mujer, tus novios y tu amigo, no solo dice, de los demás quiere decir a todos los vecinos, aunque a algunos vecinos caen mal con uno, ¿sabes? Normal. Todos los vecinos no pueden caer bien con uno. Siempre hay malas personas en la sociedad, ¿sabes? Donde vivimos, siempre hay alguien. En el caso, aquella persona incluso hace un poco daño, hablando mal, criticando a ti, aquella persona en budismo dice, más importante que tu mejor amigo. Mejor amigo no da a ti posibilidades de desarrollar paciencia. ¿Sí? Y si malas personas, malos vecinos, alguien, entonces siempre molestando. Así que tú tienes que practicar, no enfadar. Y paciencia, perfección de paciencia, tiene que venir a través de alguien, enemigo. Por lo tanto, muchas veces nosotros decimos, gobierno chino son maestro de paciencia para los tibetanos. ¿Sí? Bueno, ya veo que muy bien su trabajo, excelente el trabajo que están haciendo ustedes. Nosotros vemos que en este mundo tan agitado hay que implementar una nueva educación en el mundo de los afectos, de los sentimientos, de las relaciones humanas. Y nosotros también lo estamos haciendo acá, con ayuda de la psicología budista, por supuesto, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué dicen ustedes? Sí, totalmente. Yo le quería preguntar, Wancheng La, en relación a esta crisis que estamos viviendo, ¿no? A nivel global, que ha llevado drásticamente, ¿no? A cambios de hábitos en las personas. De pronto mucha gente viviendo mucho tiempo encerrado, muchos meses sin estar acostumbrado a eso, ¿no? Y esto ha producido, por lo que nosotros podemos llegar a ver y con la gente que hablamos, muchas emociones aflictivas, ¿no? Especialmente el miedo, ¿no? Queríamos preguntarles qué consejos, qué herramientas nos puede dar desde el budismo para afrontar esta crisis actual que estamos viviendo como humanidad. Vale, he perdido mi imagen, pero bien. ¿Vosotros veis a mí?
Sí, Sí. perfecto. Sí, Lo sí. vemos perfecto. Vale. Ajá. Ok. Bien, ahora, si ves, perfecto, yo no veo vosotros. Muy buena pregunta que he hecho, ¿no? Y mundo donde vivimos, hay muchos problemas. Ahora, un problema, ¿ok? Nuevo que llegó desde el año pasado, casi justo un año, es la COVID-19, de coronavirus. ¿Sabes? Donde viene de Wuhan, de China. Mm. Y esto, ¿sí? Después, esto, nivel internacionalmente llegó afectado. Pero el gobierno chino dicho que no es peligroso desde el principio, no va a contagiarse, y así, confiando, y después final, ya llegó mundialmente del coronavirus y que causó millones muertos y ahora millones en hospital todavía y millones está asustando. Tiene mucho miedo. ¡Qué pena! Nosotros, ¿ok? Sufrimiento, todo esto. ¿Por qué no viene? En realidad, todas las cosas, solo Donald Trump, dicho muchas veces, made in China. Y ningún político atrevió a decir la verdad. Trump dicho, igual él tiene un personal intereses, ¿sabes? Dicho, pero dicho bien. Esta es la realidad. La verdad es esto. Es made in China, ¿sabes? Y ahora otros no dicho, escondiendo la verdad. Y después, porque ahí tiene intereses, todos los países, tiene intereses, negocio. Y después, justo de coronavirus, los chinos, ¿cuántas mascarillas hecho negocio? Millones $, euros. Sí, ellos ya saben, todos preparados, antemano. No es que tanto mascarilla. Ellos, ¿por qué? Producido antes esto, tanto, ¿sabes? Y no, hay siempre, yo no tengo ni científicamente respuesta para esto, pero hay algo que tiene que ver. Los chinos sabían desde antemano y ellos para hacer negocio. Después me dijo que ahora, ¿cómo se llama? Del inflación del negocio de dinero, ganancia de chino subió más después pandemia. Ellos subió económicamente, subió más. Y otros países como Argentina, como España, todos ya, ¿verdad? Que sufrió mucho. Mucha gente perdió su trabajo, el paro, ¿sí? Y mucha gente no puede llegar a pagar final de mes, alquila de piso y factura del teléfono y luz. Hay mucha gente que sufre. Entonces, ok, eso es la cosa. Bien, ahora dice, pero otro lado es pandemia. Yo pienso que es un momento muy buena enseñanza que nos dio. Humanos antes no valoraban nada. Este nos ha ayudado para despertar. Oiga, no duermas, ¿sabes? Desperta. Hay mucha cosa que hacer, preparar, evolucionar tu espíritu, ¿sabes? Y esto, mucha gente ha podido aprender más, pensando más positivo. Hay gente que busca tranquilidad, meditaciones, buscando yoga, más que antes. Eso, una lección, puede servir a mucha gente.
Sí, ¿sabes? sí. Ok, así puede hablar mucho más, pero ya, Claro. sufrimiento no es nuevo en general. Sufrimiento siempre ha sido tenido y también futuro también. Las diferentes enfermedades, la muerte, y todo dolor va a seguir. Esto es samsara. Si Claro. hasta que gente no mejorar nuestro interior, ¿sí? Entonces sigue complicaciones, sufrimiento. Por lo tanto, ahora tenemos que hacer no religioso, no importante. Ser más religioso no es importante, digo, pero ser más espiritual, eso nos hace falta. Mucha tecnología, material, ya vemos, pero muchas veces material, tecnología, si utilizamos bien, qué bueno. Ahora mismo, gracias a tecnología, si Zoom, estamos hablando, Sí. ¿sabes? Utiliza Zoom para buen propósito, qué bueno. Claro. Ahora es de Zoom o tecnología utilizar para, sí, espiar y bombas, tirar También. bombas, eso es muy peligroso. Claro. En el caso, ahora, siglo XXI, donde vivimos, es no sé, edad o época, era de tecnología. ¿Sí? Utiliza bien, utiliza correctamente, no hay problemas, ¿vale? Pero no hagas, no des de tecnología, utiliza a nosotros. Convierte al esclavo Claro. del dinero material, y eso no sirve nada. Tecnología, dinero, material, tiene que utilizar para los humanos, que es más cómodo, más feliz, más contento. Eso sí. Vale. Bien. Tú tienes otra pregunta. Esto, por supuesto, no va a ser eterno. Digamos, ¿qué visión tienen ustedes los tibetanos? ¿Cómo va a seguir esto? ¿Cómo va a terminar? Ok. Esto, impermanencia. Sí. ¿Sí? Antes historia también de, ¿cómo se llama? De España, gripe de España, ¿no? Sí, sí. De Gripe de 1900 y España. pico, sí. Sí. Sí, también. Y ya pasó, murió, sí, bastante gente, después paró. Y muchas gentes también, tsunami, todo esto, y pasando cosas. ¿Por qué? Todo automático tampoco es. ¿Sabes? Esto ni creado Dios. Ajá. Dios no ha hecho esto. Sí. ¿Sí? Los ¿Ok? hombres. Es de humanos, hombres. Sí. Concretamente, coronavirus Sí. hecho por chinos. En Wuhan, ¿sabes? Esto es. Aunque quiere saber o no, según qué gente me ha dicho, por favor, Wan Chen, no diga esto. Yo digo, ¿por qué no? Es la verdad. Claro. Sí, salió de allá, aunque ellos han hecho laboratorio o no, un animal, no sé, como murciélago, ellos dicen, pues murciélago estaba allá, cientos de años. Los chinos no paran de comer, cualquier animal mueve. Sí, cualquier cosa mueve, ellos comen. ¿Sabéis para qué? En el caso, murciélago, ¿cómo puede comer un lado? ¿Vale? En el caso, dice, sí, Organización de Salud, sí, ONU, delegaciones, fue al chequear, investigar, pero el gobierno chino no deja investigar 100%, ¿sabes? Sí, sí. Y ellos vuelven, dicen que, no, habrá algo, pero la China dominando, de verdad que ONU, mundialmente, nivel económico, nivel prensa, en nivel escondiendo todas las verdades, no deja salir al mundo. Claro. En este caso, Entonces, sí. vale, Una es la pregunta. impermanencia, Sí. rápidamente, todas las cosas
no dura por siempre. Claro. Y este coronavirus lastima ya un año duro, ahora durará unos años, unos meses más. Espero que nosotros los budistas, los tibetanos, y pensando que, sí, tenemos concepto que todo es impermanencia, la vida es impermanencia, ser presidente del país también es impermanencia, sí, ciertos años ya, normal, con corrupción, un poquito de corrupción y después gente normal, ¿sabes? Y poder no dura por siempre. Sí, en el sí. caso, este coronavirus tampoco va a durar mucho. Por favor, la gente tiene mucho miedo, susto, angustia, ¿sí? Eso es muy peligroso. No tenga miedo para nada. Ser fuerte, ¿sabes? Defender la coronavirus. Y después, ser fuerte, con mucho ánimo, no va a pasar nada. Si empieza miedo, es la peor. Entonces, si tiene alguien miedo, pierde tu sistema inmune del cuerpo, Sí. el miedo. Ya. Después, este virus, entonces va a atacar. Si fuerte como nosotros, como los tibetanos, ¿sabes? Sí. No puede afectar. Claro. En Tíbet está al lado China. Nada. Miles chinos afectando, pero Tíbet, 6 millones tibetanos en Tíbet, casi 8 millones chinos en Tíbet, más chinos que tibetanos en Tíbet. Sí. Y solo hay casos 10-15 tibetanos afectados. Solo 10-15. Chinos ya muriendo, cogiendo, contagiando, un montón. Tibetanos no, porque gracias de espíritu, del, no sé, como creencia, fe, convicción de espiritualidad. Y después Dalai Lama también mismo ha dicho, no tenga miedo. Om Tare Tutare Ture Soha. Mucho mantra de Tara. Om Tare Tutare Ture Soha. No pasa nada. Y todos los tibetanos en Tíbet, fuera, todo hace Om Tare Tutare Ture Soha. No tiene problema con. Por lo tanto, yo quiero decir que vosotros no tengan miedo. Ya, solo es cuestión de 2, 3, 4 meses. Va a durar y será otro. Claro. Otro. Y tenemos que aprovechar. De nuevo, de mejor. Aprovechar Bueno, las cosas veo más que posibles. una cosa que lo que usted explicó es que todo es cíclico. Entonces este ciclo va a terminar en algún momento y va a empezar otra etapa. Y esperemos que sea muy buena. Y otra cosa que quiero decir, el budismo está difundiéndose mucho por todo el mundo. En el mundo occidental, que es cristiano, judeo-cristiano, el budismo se ha conocido bastante, en forma superficial, pero está sirviendo bastante. Así que creo que el próximo ciclo es importante la enseñanza de ustedes. Sí, ojalá, ¿no? Porque nosotros tampoco queremos, ¿cómo se llama? Del proselitismo, no somos proselitismo, ¿sabes? Sí. Y porque nosotros solo es la gente desperta su corazón, valorar su vida y vivir en paz, con armonía, y después respetar la vida de los demás, incluso los animales y medio ambiente, sí, el clima, montaña, ríos, todos tienen que respetar, menos contaminación. Eso es nuestro deseo. En el caso, ahora, sí, el budismo está llegando poco a poco, ¿vale? Y de la vida es la cíclica, eso, samsara, rueda de la vida. Rueda de la vida. Estamos, sí, nacer, vivir, morir. Morir no es la fin. La alma nunca muere. Entonces, alma continuando. Entonces, ¿dónde va? ¿Paraíso? Ojalá también. Yo uso mucho ojalá, ¿sabes? Porque no es fácil. Todo el mundo quiere ir a gente católicos, antigua, gente mayoría. Hablando, pensando, porque educado, después de la muerte, vamos al paraíso. Sí. Y todavía
mucha gente en España creyendo. Pero yo no digo ahí, ojalá, no digo, pero es así, yo siento, ¿no? Porque aquellas personas, sí, siempre mal humor, siempre enfadando, siempre, no sé, molestando. Y después, ¿cómo puede ir al paraíso? Persona que lleno de engaños mentales y siempre mala, haciendo, hablando mal, pensando mal, haciendo mal a de los demás. Imposible ir al paraíso. Claro. Bueno. Entonces, sí. ¿dónde va esta gente? Ajá. Hay aquellas almas tienen posibilidades. O sea, hemos hablado antes un poco de samsara, rueda de la vida, Sí. ¿sabes? Hay 6 diferentes renacimientos. Puede volver como Dios, como volver semidios, como puede volver como humano otra vez. Y humano, ahora hombres, podemos volver como mujer otra vida. Ahora esta vida puede volver como otra vez hombre, una vida. Y hay muchas posibilidades, hay futuro, porque todo depende. Y después otro renacimiento, humanos, siempre humano volver. Entonces no tenemos que preocupar tanto también. Porque humanos, según nosotros, hinduismo, budismo, los humanos también pueden nacer como, volver como animal, un perro, una vaca de Argentina, sí. Sí, va a un restaurante de asados, no sé qué tal dice, ¿no? Tiene fama de carne de filete de Argentina, un vaca. Sí, ahora si comen mucho carne de filetes, ojo, también está creando, sí, argentinos vuelven. Bueno, broma. yo creo que entonces, como decían ustedes, de la ignorancia depende karma. Con la cesación de la ignorancia cesamos el mal karma, ¿no es cierto? Así que entonces hay que eliminar la ignorancia con una buena educación, que eso es lo que tratamos de hacer. Ignorancia es la raíz de todo los sufrimientos. Sí, Ignorancia. Y ignorancia entonces produce odio, surge odio. sí, Otra ignorancia surge apego, deseo, aferramiento. Entonces, después se está complicando. Por lo tanto, en que rueda de la vida hay centro, hay 3 animales, ¿ya recuerdas? Sí. Hay cerdo, gallo y serpiente. sí, Estos 3 animales representan cerdo, ignorancia. sí, Ignorancia y después produciendo desde boca del cerdo apego surgiendo. Y de este gallo, serpiente, un poco así, serpiente tal, ya está conectado en la boca de la cola de cada uno, ¿sabes? Esto quiere decir muy vinculado. Ignorancia quiere decir falta de sabiduría. sí, Ignorancia no es inteligente. ¿Sí? sí, sí. Entonces, si no es inteligente, equivoca muchas cosas, nivel mundano. Entonces, nivel intelectual, Sí. sabiduría es la contra de ignorancia. Claro. Falta de sabiduría equivoca muchos conceptos, muchas ideas y después manifestando a través de palabras, a través de la acción, entonces complicando, ¿sí? Por lo tanto, estos 3 engaños mentales, 3 venenos se llaman, Sí. ¿sí? Ignorancia, Sí. odio, apego. Claro. Esos 3, cualquier persona tiene esto, difícil, casi difícil, 99% seguro que no vamos a liberar, salir del samsara. Ah. Tenemos que volver otra vez.
como turista, como yo he estado en Argentina, Claro. ¿sí? Otra vez volveré como a Argentina, Ojalá igual que- que esto. Sí. Sí, tenemos que hacer de cíclico, ¿sabes? Claro, claro. Sí, sí. Sí, yo quería comentarle algo. Últimamente estuvimos viendo con León y Florencia, vemos siempre las enseñanzas del Dalai Lama, porque bueno, León nos ha inculcado a nosotros también el seguir esas enseñanzas que son muy importantes y también los tomamos acá como un maestro nuestro, al Dalai Lama. Y él hablaba de la lógica, de una de las diferencias del budismo tibetano con otras formas de budismo, quizás no originales, es que no emplean tanto la lógica y se mueven mucho con la fe, desde la fe. Y hoy a usted, yo antes de esta entrevista estaba viendo un video suyo que usted estaba transmitiendo por Instagram y usted hablaba justamente de esto, decía que había gente que le pedía, por un lado que rece, que haga oraciones y por otro lado otros que hable más. Y me acordaba justo lo que había estado viendo el Dalai Lama estos días, que la gente no está acostumbrada y quizás se puede desarrollar un poco porque nosotros también esto lo transmitimos, a que meditar también es reflexionar, no solamente orar. Y la palabra meditar se confunde mucho en Occidente y nosotros, bueno, yo a partir de León, conociendo algo del budismo, el budismo y el Dalai Lama hablando de esto es muy lógico, pero la gente piensa que lógica es otra cosa. ¿Puede un poco desarrollar esto? Que hoy también lo vi desarrollarlo en el video. Perfecto, Nicolás. Sí, entonces es importante, es sencillo, pero muy importante tema. Y diferencia de diferentes religiones, con otras religiones, el budismo es algo no solo basando con la fe. Fe es muy importante también. Sin fe, difícil. Fe es principal. Encima de fe, entonces, tiene que utilizar razonamiento, lógicas, ¿sí? Pruebas tiene que hacer. Si tiene pruebas y razones, entonces tú puedes confiar. Igual que ahora me salió, es la vacunas que hace para coronavirus. No puede dar vacunas directamente. Seguro las, no sé, hospitales médicos, sí, antes permitir vacuna, seguro investigaron mucho si útil o no, afecta o no. Al final, digo que sí, vale, ya con prueba de mayoría, dijo que sí, ahora todo el mundo vacunando, ¿sí? Señor León, ¿ha hecho vacunas o no? No, yo todavía no, pero voy a ver si me la pongo mejor, la vacuna. Todavía no. Pero yo confío más en un conocimiento psicológico que pueda proteger a uno que en la vacuna. Así Eso. como ayer, por ejemplo, he visto un video que está el Dalai Lama con los mongoles, donde le aconseja a la escuela mongol que estudie mucho la lógica y la epistemología, porque eso lo protege más que la vacuna. Entonces yo creo que sí, que hay que desarrollar eso para tener inmunidad. O sea, lo espiritual, Vale. lo espiritual. Sí, sí, alegro mucho, señor León. Y por lo tanto, a Nicolás que pregunto es sí, es verdad que Buda mismo dicho, cuando primera enseñanza, he dicho, uy, que sois inteligente, sois sabios. Buda dice, escuchar primero mis palabras, después reflexionar, investigar, después aplicar. Si es útil a vuestra vida cotidiana, siga mis enseñanzas. Claro. Si mis palabras, si no sirven nada a vosotros, por favor, no siga a mí, es palabra de Buda, obligatoriamente tiene que seguir. No, que no tenga fe ciega. Utiliza razón lógico, que igual que uno compra, es Buda, palabra de Buda, incluso cuando alguien compra oro, no va a comprar oro
Ya alguien dice, ese es oro amarillo, solo oro, vale, paga mucho y lleva. ¿No? Esto, aquella persona antes de comprar va a pesar oro, ¿sabes? Si es oro o no. Y después incluso tiene que cortar. Sí. Y después, sí, muchos exámenes tiene que hacer. Claro. Al final, es oro. Vale, compras, pagas y llevas a casa y aquella persona, wow, disfruta con oro. Si no, algunos gitanos vendiendo oros escondido, oro, y algunos turistas, ¿sí? Ya, compra barato, qué barato, lleva en casa, no es oro, solo falso. Es budismo, es como el Dalai Lama dice, fe es importante, pero no pasa solo fe. Tienes que, ¿verdad? Que aplicar y después investigar, lógicamente. ¿Sí? Claro. Y por tanto, si sirve bueno, utilizas. Si no sirve mucho, entonces déjalo. Tienes que decir, lo siento mucho, Buda. No siento mucho, Buda. ¿Sí? Y después Buda no enfadará. Claro. ¿Sabes? Sí. Buda Estoy de acuerdo con lo que usted dice. O sea, que la fe ciega no sirve. Ya hemos comprobado esto ya ante varios siglos por acá. Sino la comprobación práctica de un nuevo comportamiento psicológico que siga las leyes de evolución correcta, uno sale muy bien, ¿no es cierto? Perfecto, es así. ¿Sí? ¿Vos qué Sí. le preguntás? Sí, Tuten, en relación a eso, de diferenciar, ¿no? Lo que es verdadero, lo que es falso, que es tan importante eso, sobre todo cuando hay muchas mentiras, ¿no? Y uno toma errores por no darse cuenta. Preguntarle en relación a la palabra karma, que se ha difundido mucho en Occidente, y muchas veces nos encontramos escuchando esta palabra, usándola de distintas formas, y quizás seguramente equivocadas formas, como se usa acá, como el karma es algo malo, es un castigo, ¿no? Si nos puede explicar un poco más realmente qué es el karma. Bien. Palabra karma y dharma en Occidente gusta mucho. Sí. Dharma y karma, ¿sabes? Sí. Entonces, la karma es aquí en España hay revistas, se llama Karma 7. No sé si ahora existe o no, y no compro nunca. Y antes existía Karma 7. Y dentro hay cosas un poco raritas. Sí. Y después, ahora digo, es karma. Karma no es castigo, ¿sabes? Karma es la ley de causa-efecto. Cualquier acción que he creado por ti, ¿ok? A través del físico, a través del verbal, a través del pensamiento, esos son karma. Si tú has hecho estos karmas, no va a desaparecer. No, nadie puede robar, nadie puede quitar esto, excepto tú mismo. Hay una forma de purificación, limpiar. Karma no es permanente, es impermanente también. Tu creado karma, tú puedes limpiar tu karma. ¿Ok? ¿Sí? Si alguien es equivocado, tú puedes decir perdón. Lo siento mucho, perdón. Ya está, perdonado, ¿sabes? Igual que esto, si hemos hecho karma negativa, malas, cuando éramos jóvenes, esta vida, o otras vidas, no recordamos. Pero, ya, sin duda, consecuencia de karmas de vidas pasadas, tiempos pasados, entonces, ahora estamos experimentando. El resultado ahora es la karma de pasados. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Bien o mal, estamos plantando semillas para futuro, final de esta vida, o futuro vida, entonces vamos a experimentar. Igual que esto, ley de causa, poniendo semilla este año de frutas,
frutos, este año no necesariamente que salga, ¿sabes? Puede venir hace 3, 4 años, da frutos del semilla de cualquier cosa, uva, ¿o qué? Manzana, naranja, todo esto. Hoy plantar, mes que viene no hay manzanas. Tiene que esperar su tiempo, ¿sabes? 3 años, 4 años, 5 años, después ya, muchas manzanas. Solo una semilla puesto, pero fruto un montón. Es la cosa. Por tanto, la karma es muy importante en hinduismo y budismo, de ley de causa-efecto. Si alguien no conoce bien karma, puede confundir. Y mucha gente, hablando karma, es tu karma, puede también. Hay gente engañoso, ¿sí? Listo. Sí. Hay falsos gurús también, ¿sabes? Sí. Maestros gurús hay toda parte. Sí. Utilizando budismo, utilizando filosofía, utilizando espíritu, cosa tal, y ahí, ¿vale? Sabe poco, pero sabe hablar mucho, convencer mucho. Claro. Y hay gente tonto a toda parte, hay mucha gente, ¿sabes? Hay gente para todo, dice aquí. Entonces, un maestro auténtico de verdad, gente, ignorancia no se ve, no ve y no acerca. Y después también no es su momento también. Entonces ellos, según qué, buscando encontrar uno que es falso. ¿Sí? Y los falsos o los robos, no actuar como robo. ¿Sabes? No va a decir que soy falso. Entonces los falsos artificialmente actuará. Sí, un maestro y conocido, y estudiado muchos años en Nepal, Himalaya, pero en realidad solo visitó unos meses. Pero volver, ellos dicen que sí, he estado meses, años en Himalaya, en un gran maestro, ellos aprenden, cogen un nombre de un rinpoche, un lama importante, sí, porque ya murió. Ahora no puede preguntar. ¿Sí? Por lo tanto, ellos utilizan lamas que pasó y después ya recibido transmisión, consejo, entonces, y después ahora tengo cualificado del enseñar. Hay gente. Por lo tanto, tú tienes que ser un poquito listo, escuchar cómo habla este hombre. Y después, cómo actuar él. Como él ha explicado, actuar correctamente, investigando un poquito, se notará si es real o es falso. Sí. Es muy importante también, ¿sabes? La karma es algo, puede explicar en muchas formas. Karma positiva, karma negativa, esto seguro, es confirmado, es la causa negativa, sufrimiento, 100%. Karma positiva, 100% seguro, resultado algo positivo. Paz, felicidad, salud, éxito, algo así. No hay manera que positivo, resultado, sufrimiento. Y negativo, felicidad. Eso no. Podemos decir, ¿sabes? Seguro. Como semilla de mango, crece mango, no apple. Claro. Sí, por lo tanto, según la causa y su fruto, su resultado viene. Por lo tanto, decimos, a lo bueno, buena persona, tenga buen corazón, amable, bondadoso. ¿Por qué? Tarde o temprano, futuro, esta vida o vidas futuras, el resultado no va a desaparecer. Tú tendrás éxito, mejor salud, mejor, calma mental. Claro. Mejor, todo mejor. Eso es. Sí, eso es la cosa.
Quiere decir entonces lo que usted dice completamente claro, una buena acción produce una buena acción y una mala acción produce una mala acción. Eso es el Dharma, ¿no es cierto? Sí, esto, el karma, eso karma, Sí. y dharma es la filosofía, práctica. Sí mismo es dharma. Cualquier Claro. espiritual práctica es dharma. Enseñanza de Buda Sí. es dharma para los budistas. Enseñanza de Jesucristo es dharma para los católicos. Enseñanza de Corán es para los musulmanes. Claro. Enseñanza es dharma. Bien. Dharma quiere decir protección a la mente. Ah, bien. En la enseñanza de Jung, nosotros que también enseñamos acá en la escuela, Jung lo llama los arquetipos, pero es lo mismo, ¿no? La misma idea, Sí. la misma de guiar la propia vida o conducta según leyes, que son más que las arbitrarias que creamos los hombres. Y yo tenía una pregunta, porque al principio de la historia esta, ¿no? De esta enfermedad difundida a nivel colectiva, como ustedes hablaron hoy, vi un video. Nosotros seguimos el canal de información de TV Tíbet, que a veces está en inglés. Realmente yo el tibetano no lo entiendo, así que hay una periodista o una muchacha y un joven ahí que empezaron a hacer una vez a la semana en inglés. Y lo miramos. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Y cuando empezó el tema este, que fue un gran revuelo mundial del bicho y bueno, y todo esto del COVID en todo el planeta, salió a hablar un maestro tibetano, ahí de Dharamsala creo que era, un maestro. Y él dijo que era karma esto. Claro, yo creo que lo entendí bien por a raíz de lo que estudiamos aquí en la escuela, pero claro, el público va a decir, karma, castigo. Y él explicó esto. ¿Por qué era un karma de la humanidad atravesar esto? Y ustedes hablaban recién del karma. Hay un karma colectivo también. Y yo estaba pensando sobre esto y hemos reflexionado de que también esto que ustedes hablaban hoy, la falta de educación, la ignorancia en Occidente, también produce esta reacción de pánico y de miedo ahora. ¿Esto es así? ¿Se puede asociar esto del karma colectivo con esto que está pasando ahora? ¿De cómo estamos reaccionando como humanidad? Claro. Perfecto, correcto. Entonces, la karma individual, karma colectiva, existe. Entonces, esto, incluso Dalai Lama una vez dicho, también después coronavirus, entonces dijo que, vale, no podemos culpar solo a los chinos, pero aunque haya hecho algo, venido a origen de allá, pero si uno no tiene karma del afectar, no va a coger. Pero eso, colectiva karma, mundo, sí, hay algo que tiene que ver. Por lo tanto, mejor no culpar tanto al chino. Y cada uno tiene que hacer remedio, buscar remedios, buscar soluciones, a vez de quejarse. Entonces, Dalai Lama dijo, vale, si no, va a crear negativamente contra chino, mal, eso no sirve a ti. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es que primero, protege a ti mismo a través de ser fuerte espiritualmente, con protección de mantras, ¿ok? Espiritualmente. Y después, otro lado, ¿vale? Persona, mandar compasión, amor a aquella persona que está infectando, que está muriendo, que han muerto, ¿sí? Que punto de morir. Entonces, aquí a un momento nosotros podemos practicar mucha compasión a ellos, ¿sí? Y después, gente que está vivo, si tiene mucho miedo, pánico y mucho temor, entonces podemos ayudar a través de consejos espirituales. Entonces, es útil. Por lo tanto, este pandemic es triste, pero algo tiene que ver con karma, pero de karma colectivo, y después origen es clarísimo, salió desde Wuhan. Entonces, el gobierno chino tiene responsable de decir algo, hacer algo, ¿sabes? Porque si no, encima todos los países sufriendo, y después ya gobierno tiene que buscar soluciones a humanos, gente muerta, todo eso. Eso
sí, los chinos tienen que pedir perdón al mundo, en realidad, ¿sabes? Claro, claro. Sí, que hemos pensado que no va a afectar tanto, pero al final hemos equivocado. Pero esto no va a ser. No Pienso va a que ser hay porque es... una cosa de esto, que nosotros estudiamos mucho de esto acá, de que en general dividimos todo. Dividimos la política de la psicología, de la espiritualidad. Y usted acá, y por eso nosotros nos sentimos tan afín con el budismo tibetano, incluye todo, porque usted habla, por un lado, de lo espiritual, de lo psicológico y además también de lo político, es una unidad. Y en Occidente no estamos acostumbrados a eso. En general, produce rechazo esto. Pienso que quizás también por eso, me tomo el atrevimiento, le dicen a usted que es político y no entienden la relación, no se entiende en general, no estamos acostumbrados a unir todo, ¿no? Claro. Creo que es un problema. Sí, la fragmentación acá del conocimiento es muy grande, entonces se toma todo separado, entonces hay más confusión. Ahora, cuando enseñamos que todo tiene que ver con todo y la gente practica y comprueba, entonces ahí se convence y cambia. Entonces en eso estamos nosotros trabajando. Sí, ya, señor León, tiene mucha experiencia de vida y también mucha sabiduría tienes para transmitir, ¿sabes? Gracias. Sí. Los jóvenes solo saben cómo funcionar Internet y iPhone y Facebook. Sí. Pero señor León Sí. sabe más allá. Todos los conocimientos. Bueno, muy bien, gracias, Chun Tuen. Usted sabe mucho más que yo, que es un gran maestro. Está enseñando muchas cosas interesantes. Muy bueno. Bueno, ¿algo más que decimos? Bueno, nuestro agradecimiento, ¿no? Sí, le agradecemos mucho la entrevista y esperemos que nuevamente podamos conversar y que tenga suerte en su trabajo allá y que alguna vez pueda volver otra vez por acá. Eso es importante que dijo León, hablamos hoy con León, me decía León hoy eso, que nuestras puertas están abiertas para cuando usted pueda venir. Eso. Y acá nosotros nos dejen abrir, porque estamos con todas las restricciones en la actividad, como en muchas partes del planeta, y es muy confuso y muy complejo este panorama, ¿no? Así que bueno, ojalá. Sí. Así que los saludamos. Vale. Sí. Ok. De verdad que para mí ha sido, dice, 1 hora y pico. Sí, hablando con ustedes. Sí, yo sentí algo de recuerdos de escuela Aslan, ¿sabes? Gracias. Ajá. Y después hemos estado unos días juntos, he recordado mucho. Y después todas mis palabras, vuestras preguntas. Ajá, muy bueno, y mis palabras, no sé si servido a algo, me salió así, y si sale todo, sí, bien, estoy muy contento también. Los argentinos más adelante, si pueden ver, escuchar, ojalá también que sirva algo de nuestra conversación para alguna gente, ¿sabes? Sí, Para seguir un poquito más sabiduría, conocimiento. Y sobre todo, sí, entre todos nosotros tenemos que hacer es durante nuestra vida presente, ¿sí? Entonces, actuamos, intentaremos ser o actuar máximo posible mejor y bueno para uno y para de los demás. No sea tanto egoísta y yo cada vez menos mejor. Y después siempre más amable, abre corazón, sería muy bueno y no tenga mucho miedo que está pasando estos días y con mucho ánimo, es muy importante, ¿vale? Entonces, cuidaros mucho, sobre todo tenga larga vida a señor León. Gracias. Y que salga vuestra escuela, que vaya mejor y que útil, beneficio a mucha gente. Gracias. ¿Okay? Igual para Muchísimas usted. gracias. Igual para ¿Sí? usted. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto.